Aquí se encuentra Esperanza, que nos va a hablar un poco de su experiencia, cómo vive sus limitaciones o su enfermedad. Raúl Tardón, que es enfermero de atención primaria, y François, que es coordinadora de Pastoral de la Salud en Santa Clara y San Pedro. Espero que después de las experiencias que expongan, habrá un coloquio fructífero y, en fin, podáis exponer todas las preguntas que se os ocurran. Raúl tiene la palabra. Buenas tardes. Me llamo Raúl Tardón, tengo 49 años, soy enfermero en un centro de salud y llevo 26 años ejerciendo la enfermería siempre en atención primaria. Cuando Sor Teresa me comentó si quería participar en esta jornada, pues al igual que dijo ayer Javier Burrieza, mi respuesta no podría ser otra que sí, puesto que es bastante complicado decirla que no. Pero a continuación yo la dije: pero Sor, si yo busco testimonios de enfermos, no los doy. Pensando en el encuentro de oración del miércoles santo, que la Pastoral de la Salud y mi cofradía, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Atado a la Columna, pues organizan el miércoles santo, ¿no? Desde ese momento estuve dando vueltas en mi cabeza sobre cómo enfocar este tema, ya que Sor Teresa me pedía que hablara pues de mi experiencia como enfermero, en tanto en cuanto profesional que vive su fe en ese campo. Reflexionando sobre ello, me di cuenta de que toda mi vida había estado relacionada con la enfermedad, desde muy niño, y con 4 circunstancias y personas determinantes. Tenía yo 5 o 6 años cuando mi padre enfermó de insuficiencia renal crónica, y desde entonces pues la enfermedad pasó a ocuparlo todo en mi casa. El tema se veía agravado todavía más porque por entonces en Valladolid no había ni una sola máquina de hemodiálisis. Mi padre estrenó la primera después de un trabajo bastante arduo de mi madre y dar la lata pues, por bastantes sitios. Y los trasplantes, bueno, pues no estaban a la altura de hoy día y tampoco el tema de las donaciones. Es verdad que de mi infancia pues guardo grandes recuerdos del barrio, de mi vida con los chavales y bueno, pues de la parroquia, sus campamentos y tal, pero la enfermedad lo ocupaba todo. Mi padre pues terminó convirtiéndose en una persona dependiente. Tenía yo 16 años cuando mi padre falleció, una edad pues bastante complicada, ya de por sí como para añadir la circunstancia del fallecimiento de mi padre. Pero cuando entré en el instituto con 14 años, el Señor puso en mi camino a una de las personas más importantes de mi vida, don Jesús Rodríguez, sacerdote del Instituto Zorrilla, y los grupos cristianos que él dirigía en el instituto se convirtieron en un apoyo fundamental y en la guía para el resto de mi vida. Como una vez en un encuentro de este tipo dijo don Jerónimo Martín Valencia, pues nunca se podrá agradecer lo suficiente a don Jesús Rodríguez todo el trabajo hecho durante tantos años con tantos jóvenes. Gracias a esos grupos que se llamaban el Underground comencé a ir a Lourdes durante los veranos a prestar un servicio. Me consagré en el servicio a los enfermos ante Nuestra Señora de Lourdes, pasando a formar parte de la hospitalidad. He tenido vivencias inolvidables, sobre todo en las piscinas de enfermos, acompañándoles mientras rezaban, unas veces en silencio, otras en voz alta, con la mirada fija en la imagen de la Virgen, hay una imagen en cada piscina, y al terminar cada servicio le pedía al Padre que me concediera el favor de tener tan solo un poquito de la fe de ellos. Yo salía impresionado. Iba a Lourdes a ayudar a esas personas y sin embargo eran ellas las que me ayudaban a mí enormemente. En la gruta, en el silencio de la noche, a unas horas en las que los que hayan estado quizás no lo conozcan, porque son altas horas de la madrugada, cuando en la gruta solamente quedan 5, 6, 10 personas, no hay más, ver las experiencias de algunos enfermos, cómo en silla de ruedas están junto con sus familiares, arrodillados, rezando ante la imagen de la Virgen, es algo que te llena de verdad el corazón y te unes a ellos en una oración. Es algo que impresiona. Mi padre, Lourdes, y don Jesús Rodríguez. Don Jesús enfermó a los pocos años de jubilarse. Un cáncer empezó a consumir a una persona pues, que era todo vitalidad, alegría y entrega. Su familia acudió a mí por la intensa relación que teníamos
y cuando regresaba cada día del trabajo me acercaba a su casa a ver qué tal estaba y siguiendo los consejos de Manu, otro de los chavales, de sus discípulos que hacían Mir en León, pues yo le iba inyectando morfina porque los dolores que tenía eran insoportables. La morfina le produjo alucinaciones y es una de las imágenes que yo guardo importantísimas dentro de mi vida, es cómo debido a esas alucinaciones don Jesús, postrado en cama, hacía como que consagraba, como si tuviera la forma en sus manos, en latín. Jamás yo le había oído ni consagrar en latín, ni misa en latín, ni hablar en latín. Hace 2 años falleció mi suegro, una persona muy buena que sacó adelante a 5 hijos y una mujer enferma, que en los últimos años se convirtió en dependiente total. Se topó con un tumor cerebral que en menos de 2 meses acabó con él. En todo ese tiempo me dio tiempo a mí a ver cómo el Señor nos va modelando y cómo lo que no entendemos en los inicios se acaba convirtiendo en claridad. Luis, que así se llamaba, se entregó a una tarea que muchas veces los demás no comprendíamos cuando le decíamos que necesitaría a alguien que cuidara de su mujer. El tumor le produjo un ictus y no podía hablar, pero te apretaba la mano y te miraba con dulzura. No sabíamos si podía escucharnos, si nos entendía, pero en su mirada se veía claramente su abandono en manos del Padre. Las últimas palabras que a mí me dijo antes de entrar al quirófano fue: tengo miedo. Cuando se fue nos dejó una auténtica lección a todos los que estábamos a su alrededor de cómo se vive el Evangelio. Seguramente toda esta introducción de mi relación con la enfermedad sea parecida a la que podáis tener muchos de vosotros. Padres, amigos, personas queridas que se van en el momento más activo de su vida o en el más importante para uno mismo. Pero lo que sí que me he llegado a preguntar en más de una ocasión es por qué un niño que vive tan de cerca la enfermedad y durante tantos años acude a Lourdes a convivir con enfermos, estudia la carrera de enfermería, cuando lo más normal hubiera sido no querer saber nada de todo esto. Está claro que la fe lo explica todo y que no somos dueños de nuestro destino y que estamos en manos del Señor para que disponga de nosotros como mejor podamos dar fruto. En mi vida profesional siempre he intentado que fuera el Evangelio el que guiara mis pasos, que los pacientes y sus familiares logren ver en mí a alguien diferente, alguien marcado por la señal del bautismo. En mi consulta, aquí tengo algún paciente o algunas pacientes mías, siempre salgo a buscar a los pacientes, siempre los atiendo con una sonrisa. Cuando no tengo pacientes en la sala de espera, la puerta siempre la tengo abierta para que vean que estoy disponible para ellos. Que haya un ambiente de cordialidad y simpatía, ver que me preocupo por lo que me cuentan. Todo ello es fundamental para establecer una comunicación de familiaridad. Y como la consulta, por ley, no puede haber ningún símbolo religioso, procuro que siempre se me vea esta sencilla cruz de madera que llevo al cuello. Algo que logre identificarme como lo que soy. Hay ocasiones en las que la patología del paciente, por la patología del paciente no puedo hacer nada desde un punto de vista técnico, pero siempre se le puede acompañar, escuchar, sentarse a su lado para dejar que hable, que exprese lo que siente. Es lo que necesitan la mayor parte de las veces los pacientes, sentirse acompañados y escuchados sin prisas, porque no nos olvidemos que el mayor problema de nuestra sociedad, la más grande de las patologías, es la soledad, la falta de comunicación, la desdicha de que todo se relativice, de que a nada se le dé importancia, y la ausencia de espiritualidad, con la excusa de que hoy día eso no tiene sentido. Siempre intento que mi relación con los enfermos sea un servicio al Señor, no solo intentando ser cada día mejor profesional, sino viendo al enfermo como un hermano que acude a mí con unas necesidades concretas. Los momentos más duros los vivo siempre cuando sé que no puedo hacer nada por aliviar el sufrimiento de una persona. Solo puedo estar, visitarle, y que sientan él y su familia que estoy a su disposición. Muchas veces es la sola presencia la que alivia y reconforta, el saber que no están solos en momentos tan duros. Cuando un enfermo fallece y sus familiares me dan las gracias por toda la atención que he prestado a lo largo del tiempo, siento realmente que mi profesión merece la pena. En realidad, lo único que a lo mejor he hecho ha sido visitar y acompañar, nada más. Y sin embargo, para la familia eso es muchísimo. Como creyente,
Sé que el fallecimiento de una persona es un día de fiesta en el cielo, pero como técnico no lo puedo expresar. En esos momentos, cuando salgo de la casa, le pido al Padre que le acoja en sus brazos y rezo un Padre Nuestro. Me gustaría decirles a esos familiares que les acompaño en la esperanza y no en el sentimiento. Pero por desgracia, los católicos vivimos todo con tal tristeza que lo hace imposible. Los creyentes, o al menos los católicos, y esto es una autocrítica, empezando por mí, vivimos nuestras celebraciones sumidas en la más absoluta tristeza, en contraposición con la alegría que desprende el mensaje del Evangelio y la resurrección. Si todo esto es así, es imposible que la muerte de una persona la podamos entender de otra manera. Lo que peor llevo es cuando un enfermo llega al final de su vida y no me he enterado. Bien porque fallezca en el hospital tras un ingreso prolongado, porque se cambie de domicilio para ser atendido por un familiar, o porque la familia no me avise al creer que no se puede hacer nada. Cuando me entero, después de un tiempo, me duele no haberles acompañado en esos momentos finales, después de haberle tratado en algunos casos durante años. También se me ha dado la circunstancia, y me ha causado dolor, de pacientes que no quieren que se les visite. En una ocasión, y además reciente, una paciente que se encontraba grave y cuya relación era excelente con ella y con la familia, llegado el momento de tener que visitarla porque no se podía mover, no quisieron que acudiera nadie, ni yo ni nadie. Una familia muy agradecida, muy agradable, pero de repente, cuando más hubiera necesitado ayuda, no la quisieron. Con los años he ido evolucionando en la forma de ver y tratar a los enfermos. No soy el mismo que cuando acabé la carrera. Es cierto que el enfermo para mí siempre ha sido alguien muy especial por las vivencias que he tenido, por su fragilidad y debilidad en una sociedad que solo quiere a los más fuertes, a los mejores, y por su dependencia y porque son los preferidos del Padre. Pero la persona que más me ha hecho evolucionar y abrir los ojos al enfermo no ha sido un profesional, ha sido Marta, mi mujer. La sensibilidad que tiene Marta hacia los enfermos no la he conocido en ningún profesional jamás, por muchos títulos que tenga. Siempre tiene la palabra precisa y la actuación adecuada en cada momento, haciéndome comprender lo equivocado que he estado en más de una situación. Su ternura y el cariño con que escucha y se dirige a un enfermo y el saber ponerse en el lugar del otro, algo que muy poco sabemos hacer, alcanzan en ella la máxima expresión. No se necesitan títulos para estar con un enfermo. Como me dijo una amiga discapacitada hace unos meses, Marta es un ángel. Por otro lado, el encuentro de oración con los enfermos del miércoles santo me ha removido mis cimientos de enfermero y cristiano, hasta el punto de pedir al Señor cada vez que leía uno de los testimonios de ellos, enfermos muy jóvenes, que me concediera tan solo un poquito de la confianza y la fe de ellos. Por eso quiero compartir con vosotros algunas de las frases más impactantes que nos han dejado estos años. Nos decía Yolanda, de 46 años, llevo 15 luchando contra un cáncer, que lejos de alejarme de Dios, me ha unido más a Él si cabe. Rosy era la madre de un niño de 4 años que murió de cáncer. Y nos decía que ponernos en manos de Dios y confiar, acoger la gracia que se nos derramaba, y con el corazón herido, hemos logrado ser felices. Mariaje, también de 48 años, nos decía, cuando me detectaron un linfoma no tenía miedo de lo que fuera a pasarme, porque sabía que no estaba sola, que Dios formaba parte de mi vida y que estaría conmigo para afrontar esta etapa. Y Emi, también de 48 años, con una enfermedad de Kennedy, que es una enfermedad neurológica degenerativa, muy progresiva, nos decía, mi cuerpo está enfermo, pero mi capacidad de amar y de dejarme querer, no. Tengo claro que desde la debilidad y la fragilidad también se construye el reino de Dios. Dios no quiere mi mal. No me ha castigado por algo malo que haya hecho. No me ha provocado esta enfermedad. No tengo nada que reprocharle. De su mano, nada malo me puede pasar. Tengo confianza ciega en Él. Y acababa con unas palabras, Emi, que resumen lo que debería ser la actitud de todos nosotros hacia los enfermos. Nos decía, quiero daros las gracias a todos los que estáis aquí, al lado de la gente que sufre la enfermedad, ya sea porque es vuestro trabajo habitual, vuestra vocación de voluntarios o porque tenéis un amigo o un familiar enfermo. Gracias por todo el bien que nos hacéis, por vuestra cercanía, cariño, cuidados, atención.
paciencia y por vuestra oración. En definitiva, mi trabajo como enfermero no debería ser más que la parte técnica de mi ser cristiano. Si cada día somos capaces de salir de nosotros mismos, de abrir los ojos para ver lo que tenemos en nuestro entorno y preguntarnos qué podemos hacer por nuestros hermanos, cómo les podemos servir, estaremos viviendo profundamente el Evangelio. A nivel individual, ninguno de nosotros podemos llegar a todo el mundo. Es posible que veamos la pastoral de la salud y el servicio al enfermo como un reto imposible por la cantidad de gente para atender. Por eso, para terminar, me gustaría acabar con un cuento. Había una vez un escritor que vivía a orillas del mar, una enorme playa virgen donde tenía una casita y pasaba temporadas escribiendo y buscando inspiración para sus libros. Era un hombre inteligente, culto y con sensibilidad para las cosas importantes de la vida. Una mañana, mientras paseaba a orillas del mar, vio a lo lejos una figura que se movía de manera extraña, como si estuviera bailando. Al acercarse vio que era un muchacho que se dedicaba a coger estrellas de mar de la orilla y lanzarlas otra vez al mar. El hombre le preguntó al joven qué estaba haciendo, y éste le contestó: recojo estrellas de mar que han quedado varadas y las devuelvo. La marea ha bajado demasiado y muchas morirán. Dijo entonces el escritor: pero esto que haces no tiene sentido. Primero es su destino, morirán y serán alimento para otros animales. Y además hay miles de estrellas en esta playa, nunca tendrás tiempo de salvarlas a todas. El muchacho miró fijamente al escritor, cogió una estrella de mar de la arena, la lanzó con fuerza por encima de las olas y exclamó: para esta sí tiene sentido. El escritor se marchó, un tanto desconcertado. No podía explicarse una conducta así. Esa tarde no tuvo inspiración para escribir y por la noche no durmió bien. Soñaba con el joven y las estrellas de mar por encima de las olas. A la mañana siguiente corrió a la playa, buscó al chaval y le ayudó a salvar estrellas. Os invito a todos a descubrir las estrellas de mar que mueren en las arenas del entorno de nuestra vida y que humildemente intentemos darles una nueva oportunidad. Puede parecer desconcertante, ridículo. Algunos no entenderán nuestra conducta, pero cada vez que hagamos algo por alguna estrella que agoniza, al darles un empujón, podremos exclamar: para esta sí tiene sentido. Gracias. Bueno, toma la palabra ahora François, coordinadora de Pastoral de la Salud de Santa Clara y San Pedro. Buenas tardes a todos. Bueno, como podéis ver, soy vallisoletana con un poco de acento, puesto que también soy francesa. Estoy aquí para hablaros del quehacer de los grupos de Pastoral de la Salud, pero me voy a centrar en el nuestro, que es el de la unidad parroquial de Santa Clara y San Pedro. Yo me jubilé en junio de 2003 y después de 40 años dedicados a la enseñanza del francés a adolescentes, a los que les agradezco haberme ayudado a mantenerme activa física y mentalmente. En octubre del mismo año empecé a formar parte del grupo de Pastoral de la Salud de Santa Clara, al que se unió luego el de San Pedro y poco después el entonces coordinador Emilio, que está aquí entre nosotros, me animó a tomar su relevo, a lo que me resistí un poco al no considerarme preparada, pero por fin acepté. Estaban ellos trabajando con mucha dedicación desde octubre de 1988 y pronto entendí que tenía que seguir sus pasos, reorganizando un poco el grupo y el reparto de las visitas. Actualmente somos unas 26 personas
pero por desgracia ya mayores. Y eso nos preocupa mucho. Lo que nos da esperanza es que catequistas y miembros de la Cofradía de la Sagrada Cena han comentado en las reuniones del Consejo Parroquial que algunos jóvenes van de forma periódica a alguna residencia cercana y por lo tanto se van sensibilizando. Una de nuestras tareas es poner al día nuestras listas de enfermos, ya que algunos fallecen. No podemos olvidar los momentos tan especiales pasados con algunas personas como Lola, ciega, pero que nos transmitía una paz increíble y nos hablaba de los años pasados en sus pueblos de León. Amparo, antigua enfermera, que con mucho sentido del humor recordaba anécdotas de cuando trabajaba. Carmen, que daba las buenas noches a su canario, con el que solía conversar. Y, por supuesto, otras muchas personas. Otros mayores dejan su casa para ir a una residencia y también hay que añadir en las listas a otros nuevos. A cada grupo de 2 o 3 visitadores se le asigna una serie de personas que visitar y en la reunión que tenemos en las Angélicas el primer lunes de mes de nuestro grupo, claro, entre otras cosas, comentamos nuestras visitas. Actualmente vamos a unas 15 residencias repartidas en la ciudad y en distintos pueblos, ya que algunas de las personas que visitábamos en casa ya están en esas residencias. Tenemos un caso bastante singular, el de una residencia de Fuensaldaña a la que acuden un grupito de personas, de visitadores, y que han pedido atención espiritual que no reciben en el pueblo. Y por medio de esos compañeros, en efecto, ahora van de vez en cuando Sor Teresa, uno de los sacerdotes de la parroquia, acompañando a las personas que visitan esta residencia. Y en realidad en esta residencia tenemos solo a una persona de nuestra parroquia, pero todos se reúnen alrededor de una mesa para hablar, para cantar, se animan. 2 compañeros, Mari y Emilio, con su esposa Angelita, que tienen coche, nos facilitan con frecuencia los desplazamientos. Y si no, los autobuses nos son muy útiles. Visitamos en su casa a unas 20 personas. Aparte de las visitas de acompañamiento periódicas, vamos con ellas al médico, a donde necesiten, si no tienen a ningún familiar que lo pueda hacer. También nos paramos en la calle para interesarnos por algunas personas que encontramos o que están en el buen tiempo sentadas en los bancos de los alrededores. Cuando fallecen, acompañamos siempre que podemos a las familias, sintiéndonos unidos por el dolor y el recuerdo. En algunas ocasiones seguimos en contacto con ellas, o bien por teléfono, o incluso yendo a tomar un café. Tenemos el ejemplo de Sofía, que acompañó a sus padres hasta el final, a Angelines, a su madre, que con su marido, su hijo, iban a atender también a la madre de ella. Tenemos que subrayar la dedicación de hijas e hijos o de otros familiares
y preocuparnos por estos cuidadores, porque ellos también necesitan de nuestra ayuda. Sin embargo, por desgracia, algunos ancianos se encuentran solos. Tenemos la suerte en nuestro grupo de la unidad parroquial de San Pedro Santa Clara de tener a 2 sacerdotes en nuestras reuniones y, por supuesto, a Sor Teresa Peña. Uno de los sacerdotes, don Miguel, está siempre muy pendiente de las personas mayores, que hoy día son las que mayormente acompañamos. Él está hasta tal punto pendiente que en la Eucaristía, cuando echa en falta a alguien que suele acudir, pide, dando nombre y señas, que nos informemos de lo que le ha podido pasar. También nos indica a las personas que están hospitalizadas o que han ido a una residencia o que están en casa, pero que ahora necesitan que las acompañemos. También es importante que nosotros le indiquemos a las personas que quieren o necesitan un contacto directo con un sacerdote para casos de confesión, comunión, unción de enfermos. Tenemos la celebración de la unción de enfermos en la parroquia cada 2 años. También por medio de otras personas y otros grupos parroquiales, sobre todo Cáritas, vamos conociendo más necesidades. Y a principio de curso y de año, en la misa que Pastoral de la Salud prepara para el segundo domingo de mes, pedimos que se nos dé a conocer a personas que nos necesiten y decimos que serían bienvenidos nuevos colaboradores. Los cursos de formación, las jornadas de enfermos, las catequesis, nos son más que útiles, son imprescindibles para nuestra formación y llevar cada vez mejor nuestra tarea. A nivel personal, nos ayudan a alimentar y fortalecer nuestra fe, intentando ser personas realmente preocupadas por seguir el camino de Jesús. Muchas veces las personas que visitamos nos dan ellas lecciones de fe y amor y realmente recibimos más que damos. Y no es una frase hecha, es una realidad. Algo también indispensable es transmitir ánimos y alegría. Y por esto no podemos dejarnos deprimir. Nos ayuda la oración y el actuar en equipo en las situaciones más delicadas o difíciles. Aprendemos cada día a escuchar, a adivinar a través de un gesto, de una mirada, lo que desea o necesita la persona a la que acompañamos. Recuerdo con emoción a una residente del Carmen que ya no podía hablar, pero en cuanto me veía llegar, juntando los labios, me indicaba que quería que la besara. Y otras que me dicen, «Ah, hoy es viernes», ya que es el día que suelo ir. Por favor, no olvidemos que nuestros enfermos, nuestros mayores nos esperan. Sí, vamos a ir pasando. Toma la palabra Esperanza de la Rosa. Nos va a exponer cómo vive ella sus limitaciones. Bueno, como ha dicho, me llamo Esperanza, tengo 66 años y soy soltera. Y bueno, vengo a exponer que
me da un poco de corte, la verdad, porque estos días ha sido inmensamente para mí grande el haber podido venir y asistir a las conferencias que se han dado, y he sido invitada por Pablo y verdaderamente le estoy sumamente agradecida porque me haya invitado a esto y lo esté empezando a conocer, ¿no? Y que para mí pueda ser una experiencia también viva. Entonces quiero exponer, no sé, yo como esta mañana he estado también en el clínico con una enferma, pues digo, lo mío parece que es peccata minuta, como se suele decir, ¿no? Bueno, voy a exponer un poquito lo que para mí ha sido, yo no lo llamo enfermedad, porque yo como lo he vivido desde niña, la ayuda de la Virgen María, yo he sido de la Legión de María, y voy a explicar un poquito el sentir de cómo a mí la Virgen me ha podido estar ayudando en este tiempo de lo que a mí me ha estado pasando. Y a mí de pequeña era, como se suele decir, revoltosa, o llámalo como queráis, una niña de pueblo que corría por todos los sitios, que iba corriendo, entraba en la iglesia corriendo, estaba en el comulgatorio. Y a mí la Virgen María y el Niño Jesús se supone que como era rebelde no me quería. Y a mí mi madre me decía, a ti te quiere. Y di esto, oh Virgen Santísima, botón de clavel, mi madre me dice que te ame con fe, si soy buena hija me vendrás a ver. Yo eso ha sido un continuo en mi vida. Y la verdad que he podido experimentar, de verdad, que la Virgen María a mí me ha llevado de la mano toda mi vida. Toda mi vida. En los momentos más duros de familia, en los momentos más duros bueno, yo no lo quiero llamar enfermedad. Yo tuve un problema con 21 años de espalda y estaba preparada para irme a las misiones de seglar a Perú. Entonces mi padre no me dejaba. Y a los 24 años que sí que me dejaba, fue cuando me empezó a pasar profundamente lo de la espalda. Me operaron de una hernia discal cuando tenía 29 años y quedé estupendamente. Y bueno, pues de estas cosas que como ya no fui a las misiones caí en una profunda, no crisis, no lo sé, pues que yo decía que se ha olvidado de mí la Virgen, que se ha olvidado de mí Jesús. Y pues el párroco de San Agustín me vino y me dijo que había unas catequesis en la parroquia. Y para mí, o sea, que lo tengo clarísimo, de verdad que la Virgen María me puso allí. Y ahí empecé de verdad a descubrir el amor tan inmenso que Dios tiene al hombre y en especial a mí. La inmensa bondad que el Señor me ha transmitido es increíble, por medio de María. Entonces yo quedé bastante bien de la operación de una hernia simple, pero a los 10 años se abrió totalmente todas las vértebras lumbares y me tuvieron que, entré como urgencias, estuve como con un corsé 3 años a ver si por sí solas podían soldar. Como no soldaban, yo me fui a la Universidad Clínica de Navarra a ver qué me decían, porque aquí parecía que no lo entendían muy bien y yo qué sé. Bueno, me fui allí y a mí me dijeron que sabía cómo estaban, pero no sabía cómo yo iba a poder quedar. Entonces yo la verdad que se lo pedí a la Virgen, por favor, consuélame aunque no me quites los dolores, pero consuélame con lo que tú creas que debe de ser. Y bueno, vine aquí y a mí el traumatólogo que me llevaba me decía que si no me operaba, que me podía quedar en una silla de ruedas. Entonces me metí en una operación. La operación que me hicieron fue una trodesis que me fijaron las lumbares con los injertos míos de la crista ilíaca y me quedaron con una paralesia. O sea, está perfectamente las lumbares soldadas, pero me dañaron el nervio de la raíz, que se supone que es
al lado del sacro, entonces quedé con una paralisia. Estuve, después de operarme, 2 meses sin poderme mover de la cama. Entonces, bueno, a mí el Señor me ha dado, de todos modos, unas hermanas que las tengo que estar profundamente agradecidas, y unos padres que el Señor ha permitido que viviera con ellos hasta el año pasado, que ha muerto mi madre, y hace 4 años mi padre, pero me dio la oportunidad de yo poder vivir con ellos y ver que en medio de mi sufrimiento les tenía que estar dando todos los días gracias a mis padres, porque yo no me miraba. Creo que si hubiera estado sola, hubiera estado todo el día mirándome en mi ombligo de ay, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué me ha pasado a mí esto? Y yo me ponía, sé que he tenido pendiente la comunidad. Es verdad que han dicho que es inmensamente importantísima la oración. Yo creo que sin la oración yo no hubiera podido salir adelante, porque la invocación de que en esa disposición de amar a la Virgen, de saber que ella no te abandona, de saber que ella te está protegiendo cada momento. Para mí, ha sido una experiencia inmensa la que el Señor me ha permitido vivir, que a mí la Virgen no me ha abandonado en ningún momento. Yo siempre he dicho que a mí la Virgen me ha llevado siempre de la mano, como una madre cuando empieza el niño a caminar, que le lleva de la mano. Así yo he experimentado que la Virgen a mí me ha llevado toda mi vida. Toda mi vida, aunque me decían que no me quería por lo mala que era. Cuando ya eres mayor y te das cuenta de las cosas, dices, pues es que es cierto que Dios es inmensamente bondadoso, que nos entrega a su Hijo por medio de María, y la Virgen María es intercesora de los hombres, y yo así como lo he descubierto es lo que he vivido y es lo que yo he estado experimentando, y es lo único que os puedo decir. Ahora me tienen que hacer una operación, que me tienen que quitar la vesícula, estoy tranquila. Después yo he visto que el Señor me ha permitido experimentar y ver ángeles, por lo menos estos de Navidades aquí. Yo he visto 2 ángeles, ya han sido 2 médicos, que por medio de la oración, es cierto, el Señor te permite descubrirlos y experimentar el consuelo de la Virgen María a través de ellos. Y yo, como es lo que he vivido, yo os lo quiero transmitir. Y me tienen que volver a operar otra vez de la 4ª operación de la espalda. Sería la 4ª. Y yo sí que os pediría que, si os acordáis de mí, hacer oración por mí. Porque, se está produciendo unos estrechamientos profundos ahora, que si no me meto en esta operación, el líquido de la médula no pasaría. Entonces, bueno, yo solamente le pido a la Virgen que me ayude a quitarme el miedo y que me pueda meter en esta operación. Y si no es así, que sea la voluntad del Señor. Y lo mismo que cuando fui a Jerusalén, cuando me metí en el Jordán, que dije, le pedí, porque yo me seguía quedando en la cama. He estado desde el 99 al 2007, que yo me quedaba en la cama, pues acaso 15 días sin poderme mover, 1 mes, así estaba. Y era mi hermana la que a mí me tenía que venir a hacer todo, lavarme en la cama, todo. Y yo allí le pedí al Señor, de verdad, que se hiciera su voluntad, y que si Él veía conveniente y que me pudiera permitir que yo no me quedara en la cama, que no me quitara los dolores, pero que no me quedara en la cama. Porque yo en la cama para mí es el no estar en movimiento, el no
Yo, al ser de Legión de María, también he ido a visitar o voy a visitar a mucha gente, aunque no esté metido en ningún... que me ha encantado, porque yo esto de la pastoral no estaba muy... Y la verdad que me ha encantado y bueno, espero que pueda seguir aquí y que pueda formar parte de esto. Y bueno, que os quiero decir que de verdad que estar en una vigilancia. Hay una que dicen que es verdad, no sé si es en el libro de la sabiduría o en el de Eclesiástico, que dice que el Señor es inmensamente bondadoso hacia el hombre y es un caballero. Él llama a la puerta y en ti está que a ti te da esa libertad y en ti está que tú abras esa puerta y que Él pueda entrar y que puedas experimentar su bondad, su consuelo. Y yo, como es lo que he vivido, es lo que os he querido decir, nada más. Bueno, ya han expuesto los tres. Aquí está Esperanza, no traía nada escrito. Dice, ay, yo no tengo nada escrito. Pero, ¿ves? Ella nos ha ido exponiendo un poco pues, su vida, sus vivencias y cómo la confianza, la fe en la Virgen la ha ido sobrellevando todo. Desde niña, al conocer a la Legión de María, a mí me ha gustado mucho lo que ha dicho. Siempre me ha llevado mi madre, la Virgen, de su mano. Y una cosa que me ha impactado a mí como pediatra es que dice, de niña yo era muy revoltosa, muy traviesa, y me decían, eres mala, la Virgen no te quiere. ¿Os dais cuenta que mella tan grande? Y sin embargo su madre decía, no hija, no, que la Virgen también te quiere. ¿Por qué decimos a veces, no solamente la Virgen no te quiere? A veces los padres dicen, no te quiero, te has portado mal, no te quiero. No, los padres tenemos que querer incondicionalmente. Una cosa es que digamos al hijo, lo que has hecho no está bien, pero yo te quiero de todas las maneras. Pues si los padres queremos de todas las maneras, decidme a mí, la Virgen María, ¿a quién no va a querer? Pero eso le afectó mucho de niña, esos pensamientos de que era mala, de pequeña decía que era mala porque era traviesa. Y a mí me ha contado de sus travesuras y claro, no cabe duda que era muy traviesa, parecía que era un muchacho, ¿no? Todo lo que hacía. Se subía a los árboles y hacía cosas que luego, pues claro, sus limitaciones, el tener que estar en la cama, pues la tenía que afectar mucho más, no cabe duda. Pero fijaros bien, como el encuentro a veces con alguna persona, como fue en los agustinos, con ese sacerdote que la presentó a la Legión de María, la Virgen iba encaminando sus pasos hasta llegar a todo lo que está haciendo actualmente. Y sobre todo, cómo vive su enfermedad. Ella dice, no, la enfermedad para mí, ¿por qué? Todos tenemos dolencias, todos tenemos enfermedades, pero lo importante es cómo lo vivimos. Y ahí has puesto cómo lo vive, a pesar de ponernos en su lugar. La artrodesis, la columna vertebral unida, que se las va cerrando otra vez el conducto por donde pasa la médula espinal, que es muy peligroso, que se la cierre, dime a ver si se cierra, y tienen que intervenir otra vez. Yo espero que todos nosotros, que tenemos presente en nuestras oraciones, para que salga bien de esa intervención, y sobre todo, no es decir, no quiero quedarme en la cama porque quiero ir a los demás, lo que es depender de otras personas, lo que nos afecta mucho. Creo que ha sido estupendamente lo que nos ha expuesto y nos ha gustado y nos lo agradecemos, a pesar de estar un poco nerviosa, ¿verdad? Pero agradecemos el que haya subido aquí y nos lo haya contado. Raúl tiene muchas cosas en común conmigo, porque claro, dice que a los 5 o 6 años mi padre quedó enfermo. El mío era un poco mayor. Mi padre enfermó cuando yo era adolescente. Tenía un Hodgkin, un cáncer, y a los 14 años me quedé sin padre. Él se quedó a los 16. Yo a los 14 años se murió mi padre y me afectó muchísimo. Yo cogía la bicicleta, me iba por los caminos, no podía ir con las demás chicas, mis compañeras que iban al baile o iban por ahí de paseo. Yo toda vestida de negro, vivía en un pueblo, cogía la bicicleta, me ponía a meditar los evangelios y ahí hice mi encuentro con Jesucristo. Aquí, fijaros bien, dice aquí, iba a Lourdes a ayudar a los enfermos y salía reconfortado, cogía más fuerza. Y cómo la experiencia de vivir la enfermedad
nos hace tomar una serie de decisiones. Él se hizo enfermero. Yo no habría sido médico, y sin embargo, por mi padre, la muerte de mi padre me afectó tanto, y leer los evangelios, porque antes no les leía, era cristiana, pero bueno, de montón. Pero claro, esos años de adolescente que me di tanto al evangelio, me hizo cuestionarme la vida, qué hacer en mi futuro, y me hice médico. ¿Pero para qué? Para irme luego a evangelizar y bautizar negritos. Solo bauticé uno cuando me fui a África, porque me di cuenta que ser misioneros no es ir a un país de misión ir lejos de España. Aquí mismo, en nuestro ámbito, tenemos que evangelizar y dar testimonio de nuestra fe, de nuestra creencia como cristianos, ser discípulos de Cristo, como lo hacen muy bien tanto François como Raúl. Una cosa es ser buenos profesionales, ser cada vez mejor preparados, y otra cosa, esa manera personalizada de cada persona, tener en cuenta su dimensión espiritual y todas sus dimensiones, el saber escuchar, el acompañar, la ternura. Enseguida uno se da cuenta esta persona nos escucha, se preocupa de mí. No cabe duda que todos sabemos si a nuestra profesionalidad añadimos nuestra calidad de ser cristiano, ser testigos de Cristo, siempre en nuestro vivir, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, pero sobre todo, claro, en nuestro quehacer, donde más estamos, que es con los enfermos. Y François, como visitadora de enfermos, pues ya sabéis toda la labor que hace. No cabe duda que se puede acompañar, visitar a los enfermos, pero cuando se va con ese espíritu, con esa amistad con Dios y queriendo evangelizar y dar testimonio de que Dios se tiene que servir de nuestras manos, de nuestras palabras, de nosotros, porque Él nos da aquí, pero para eso nos tiene a nosotros, pues creo que es muy positivo. Y todos los que estamos en Pastoral de la Salud, creo que tenemos una labor muy hermosa que hacer. Todos somos misioneros si realmente damos testimonio con nuestra vida, con nuestra palabra, con nuestro quehacer, con nuestro amor a todos esos enfermos. Ayer me contaba una amiga que fue a visitar a una enferma, llamó a la ventana, la llamó al móvil, no contestaba. Y por fin dice, estoy en la cama. Dice, bueno, vendré otro día. No, espera, que me levanto. Dice, rápidamente, con su andador, se presentó en la ventana y menudo contento por esa visita. ¿Por qué? Porque, como ha dicho muy bien Raúl, y aquí también François, la soledad no querida, la soledad impuesta daña mucho más que las limitaciones corporales. Una cosa son las dolencias físicas y otra cosa es el no sentirse querido, el sentirse que sus familiares o sus amistades de antes se han ido muriendo o se han ido desapareciendo de la vida. Y entonces cuando encuentran una palabra, una persona amable, cariñosa, que se acerca a pasar un rato, no de visita, sino a acompañar al enfermo, no cabe duda que las dolencias se alivian. Como una charla que di yo no hace mucho tiempo, el dolor y las emociones. Una cosa es el dolor físico, las limitaciones de la enfermedad, y otra cosa es que esa persona se sienta querida, se sienta acompañada, se sienta que es importante, que no es una persona inútil porque las limitaciones físicas ya le han hecho tanta mella que parece que ya es inservible, cuando hoy día impera la juventud, la belleza, el qué haces, en qué trabajas, y cuando uno se jubila parece que ya muchas veces se pierde ese estatus social que se tenía. Yo creo que los testimonios que habéis oído, cada uno desde su punto de vista, nos haya servido para reflexionar y pensar cada uno de nosotros qué podemos hacer cada uno de nosotros con nuestros allegados, con nuestras vecinas, con nuestros enfermos, con todas las personas que cruzan en nuestro camino, puesto que tenemos que ser misioneros porque hemos sido bautizados y como tal tenemos que dar testimonio de ese Cristo al que, gracias a Dios, se nos ha dado a conocer. Yo creo que ahora se abre el turno de palabras. Podéis preguntar todo lo que os parezca.